a la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, que se titula En la búsqueda de la paz verdadera. Los hermanos que han seguido la secuencia de las meditaciones de la palabra de Dios que hemos tenido cada domingo, se habrán dado cuenta que en cada mensaje que me ha tocado en los últimos meses, de alguna forma u otra siempre incluyo el tema de la paz. Porque los seres humanos, hoy más que nunca, estamos viviendo en un tiempo donde aún hasta los creyentes muchas veces no tenemos paz en situaciones que nos pasan en la vida. Por ejemplo, estuve yo intercambiando algunas impresiones con Jocelyn, mi esposa, acerca de qué tan difícil o fácil era que los seres humanos nos pongamos de acuerdo. Y yo le decía, en una de las conversaciones, yo le decía, si alguien y tú hablan de algo y ustedes no están hablando en el mismo contexto, nunca se van a entender. Y yo entendí eso hace mucho tiempo. Cuando usted y alguien están hablando, se quieren poner de acuerdo en algo y no hablan el mismo idioma, no están hablando en el mismo contexto, entonces es difícil se pongan de acuerdo. Vienen las diferencias, vienen los alejamientos y por tanto entonces viene mucha intranquilidad en la vida de la gente cuando se va entonces relacionando de una forma o de otra. Pasa en las relaciones de pareja. Cuando el esposo y la esposa no hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje, no tienen los mismos objetivos, las mismas metas, entonces el lenguaje de esa pareja es diferente y por tanto vienen entonces los conflictos, porque no hay una forma correcta de comunicarse y ahí entonces viene la ausencia de la paz. Lo mismo pasa con la relación entre los padres y los hijos, las madres y los hijos, los hermanos. En sentido general, cuando nosotros no tenemos esa relación, no tenemos digamos, ese mismo sentir en las cosas, entonces nosotros no podemos encontrar esa paz que andamos buscando. Cuando no somos capaces de comprender el otro, cuando no somos capaces de entender la situación de los demás, entonces nuestra vida se pone un tanto inquieta, porque a veces queremos que las cosas sean a como yo lo entiendo de manera particular. Y eso pasa en todo, como decía, en la relación de esposo, de amigos, de familiares, de vecinos, en todo sentido general. Cuando yo me propongo predicarle a alguien el evangelio, yo tengo que asegurarme de que esa persona esté en el contexto correcto para que él pueda entender lo que yo le voy a decir. Si esa persona no está en ese contexto, difícilmente nos entendamos cuando yo le hable de Cristo, de la salvación, del arrepentimiento, del pecado. ¿Por qué? Porque no está en mi sintonía. Ahora, yo como creyente siempre trato de estar en la sintonía del otro para poder entender su situación. Y eso a mí de manera particular me da paz. Poder entender el contexto de los demás me da paz. Pero muchas veces nosotros también encontramos dos situaciones en la vida por las cuales quizás no podemos encontrar la paz. No podemos tener tranquilidad, ni con nosotros mismos, ni para con los demás. Una vez en una conferencia escuché a alguien decir, si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos estar en paz con los demás. Y algo muy lógico, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Sin embargo, hay dos contextos en la vida que nos ayudan a entender cómo la ausencia de la paz puede estar en medio nuestro. Yo quiero primero, hermanos, que vayamos a la carta a los Efesios, y leamos ahí el versículo 31 de la carta a los Efesios. El versículo 31. Un versículo bastante corto. Dice así la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y la pregunta que puede asaltar mi mente en un momento es, ¿puede una persona que
esté amargado, enojado, airado, que todo lo resuelva hablando o gritando, maldiciendo y siendo una persona maliciosa, ¿esa persona puede tener paz en su vida? ¿Puede una persona, digamos, alcanzar la paz si estas cosas cohabitan con él diariamente, cotidianamente en su vida? De ninguna manera. Si estas cosas habitan en el hombre, y aquí se está escribiendo específicamente a una iglesia en particular, pero la Biblia está diciendo, quítese todas estas cosas de en medio de ustedes, porque todas estas cosas traen intranquilidad al ser humano. Sin embargo, el versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, piadosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Un enfoque dirigido a cuando nosotros recibimos algún agravio, cuando somos, digamos, maltratados, abusados de alguna manera, en nosotros se produce ese tipo de situaciones. Nos ponemos airados, nos enojamos, nos ponemos rencorosos, y eso hace entonces que la paz se aleje de nosotros. Nosotros por sí mismos a veces no podemos estar tranquilos y en paz, porque como humanos que somos, como naturaleza caída, necesitamos de Dios para poder estar y vivir en esa paz armoniosa. Ahora bien, ese es desde el punto de vista o el contexto de la relación entre los seres humanos cuando recibimos algún agravio. Pero ¿qué del ritmo de vida que llevamos nosotros? ¿Qué del ritmo de vida que se vive hoy? Un día de 24 horas no nos da para hacer todo lo que tenemos que hacer. Necesitamos más de 4 horas para poder hacer las tareas o las actividades que nosotros hemos programado para desarrollar. No nos da un día. Cualquiera de nosotros que se pone a pensar dice, wow, necesito más tiempo para hacer las cosas. A veces tenemos poca hora de sueño porque ni siquiera lo que nos repara la salud le hacemos caso, que es el sueño y la alimentación. A veces invertimos poco tiempo alimentándonos o cuidando la salud en la alimentación y así también el sueño. A veces lo hacemos hasta de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque tenemos metas y objetivos que alcanzar en este mundo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, en el versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Es difícil no estarlo, pero dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Es difícil, es difícil. Es una tarea bastante difícil para cualquiera. No importa el conocimiento que usted tenga de la Biblia, no importa la relación que usted tenga con Dios, no importa el conocimiento secular que usted tenga. Es difícil en este mundo uno no afanarse, porque siempre hay algo en lo que uno se afana más que en otras cosas. Siempre hay algo que le pone a uno ese interés y entonces uno corre hacia eso con cierto afán. Pero la Biblia dice que por nada lo estemos, sino que presentemos a Dios ese propósito. Y que según la voluntad de Dios vayamos entonces haciendo ese propósito en Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué la paz de Dios? ¿Por qué la paz de Dios? Porque evidentemente la paz que nosotros conocemos en el mundo no nos puede dar tranquilidad. Es una paz que uno se atrevería a decir que ni siquiera existe, porque uno lo ve en el día a día. Ahora dice, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y guardará
nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Corazón y pensamiento. Fíjese, este es un país que enseña mucho al ser humano a poner el corazón en lo que hace, a ponerle pasión a lo que hace, a involucrar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos en todo lo que hace. Y ciertamente vemos que muchas personas alcanzan el éxito terrenal cuando se desarrollan en ese tipo de modelo. Pero ¿qué del éxito espiritual? ¿Qué de la ganancia eterna, de la ganancia celestial? Cuando uno va a los centros de enseñanza, uno se maravilla de cómo a uno se le enseña a adquirir las cosas con cierta disciplina, voluntad, esfuerzo. Pero ese enfoque que se nos da aquí es solamente un enfoque terrenal. Ahora, la Biblia nos dice que esa paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que en medio de todo lo que hagamos en este mundo podamos tener paz en Cristo Jesús. Y esa paz, hermanos, esa es la paz que a veces nosotros descuidamos en esa búsqueda de la tranquilidad que cada uno de nosotros quiere hacer. Hay una reflexión de la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, los versículos del 1 al 6, que la vamos a ver más adelante. Pero antes de esa de Romanos 8, yo quisiera que veamos por un momento en los Salmos, Salmo 38, y veamos allí solo un versículo del Salmo 38. Versículo 3. Salmo 38, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Hablando aquí, dice oración de un penitente, Salmo de David para recordar. Dice el versículo 3 del Salmo 38. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aquí la palabra en mis huesos se puede traducir como vida. Se puede traducir como ni paz en mi vida a causa de mis pecados. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. Cuando la palabra carne en el contexto de la Biblia se define también como acciones que cometemos en contra de Dios. No hay nada sano en lo que hago porque tu ira se refleja contra mí. Porque no hago lo que a ti te agrada. Lo que yo sé que te agrada a ti, yo no lo hago. Sin embargo, también dice la palabra de Dios, ni paz en mi vida a causa de la maldad que hago, de mis pecados. Es como parecería como si fuera una redundancia, pero esa era la forma de cómo se escribía en la antigüedad. Muchas veces las cosas erróneas que yo hago en mi vida, el pecado que yo cometo contra Dios de manera consciente o inconsciente, me hace llevar la carga. Y esa carga entonces me roba la paz. Me roba la paz. Definitivamente, hermanos y amigos, si nosotros queremos ir en búsqueda de esa verdadera paz, como decía el pastor Eliezer, nosotros tenemos que conocer a Dios a través de la Biblia. Algo valioso que tiene la Escritura es que dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Para que nadie en esta vida terrenal se gloríe de que está por encima de cualquiera, sino que todos necesitamos ir en esa búsqueda de Dios. Y conocer estos pensamientos, esta palabra, esta guía, nos ayuda no solamente a conocerle, sino también a reflexionar cómo andamos delante de Él, cómo nos estamos comportando delante de Él. Y cuando cometemos un error, tener la capacidad entonces de reflexionar
en base a eso que hemos cometido. David fue un hombre que todos conocemos en la Biblia que fue escogido por Dios como un rey. Dios lo acompañó, Dios lo bendijo. Dios le dio muchas bendiciones a David, pero David se confió en él, se confió en su conocimiento, se confió en su grandeza. Y entonces David, cuando él se confió en su carne, vino entonces su caída frente a Dios. Y después que David hizo cosas indignas delante de Dios, entonces él recibió la consecuencia de eso. La espada nunca se apartó de su casa. David fue un hombre muy sufrido con sus hijos. No pudo construir el templo porque Dios no se lo permitió. Y padeció muchas cosas a causa de sus errores. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos, o ni paz en mi vida a causa de mi pecado. Pero para eso vino Cristo a este mundo, para liberarnos de ese pecado y darnos la verdadera paz que nosotros necesitamos. En Romanos capítulo 8, cuando la palabra de Dios habla sobre de vivir en el Espíritu, el escritor dice de la manera siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El llamamiento, la reflexión, el pensar, abandonemos el estilo de vivir a la forma del mundo para vivir entonces a la forma de Dios, viniendo al conocimiento de Cristo Jesús, al arrepentimiento, el acercamiento hacia Él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Significa que los creyentes, que los que están en Cristo Jesús no pecan? Claro que pecan. Claro que sí. Porque mientras estemos en esta naturaleza caída, vamos a cometer pecado. Ahora, el tema es cómo nosotros vamos entonces cuando caemos delante de Dios. ¿Cómo nosotros nos presentamos delante de Dios? Si perseveramos o nos arrepentimos. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El hombre no pudo ser capaz por la ley de cumplir eso que estaba escrito, pero envió a su Hijo para que a través de su Hijo fuéramos capaces entonces nosotros de que de recibir el perdón, la redención y la vida eterna. Dice que y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, hablando de Cristo Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hablando aquellos creyentes del primer siglo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. De manera particular, hermanos, a mí me gusta cuando utilizo el púlpito tener la narrativa bíblica y quizás de manera muy precisa, que no necesite tanta interpretación por la antigüedad del texto. Pero lo que me está diciendo aquí la Biblia es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora yo pregunto, ¿puede un cristiano estar todo el tiempo pensando en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu? Sabiendo que un día vamos a enfermar, que un día vamos a morir, que un día esto se va a terminar, que todo va a pasar. Y vendrán otros detrás de nosotros y seguirán. Y lo único que habrá quedado en este mundo de nosotros es el legado que pudimos haber dejado a alguien para seguir.
un buen discipulado, una buena instrucción, un buen mensaje, un testimonio. Porque eso es lo único que se va a quedar. Porque aún hasta lo poco material que uno pueda dejar, hasta eso un momento, se irá. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es que vida y paz. Entonces, ¿cómo yo hago una verdadera búsqueda de la paz? Ocupándome de las cosas del espíritu, ocupándome de las cosas de Dios. Porque al ocuparme de las cosas de Dios, en eso voy a encontrar vida y paz. Voy a encontrar esa tranquilidad y esa paz que el mundo no me la puede dar. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todo lo que uno hace en la carne, todas esas situaciones que nosotros nos envolvemos en la carne, no pueden agradar a Dios. Y por más que intentemos hacerlo, mientras seamos esclavos y prisioneros de eso, no podremos acercarnos a Dios. ¿Estamos diciendo que hay seres perfectos? No. ¿Estamos diciendo que hay personas que son superiores a otros? No. Puede que alguien tenga más conocimiento que otro. Puede que en la práctica alguien desarrolle algunas capacidades o habilidades que otro, pero nunca como persona o ser humano superior a nadie. Porque la misma palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Aquí la reflexión para todos nosotros es, hermanos, que si nosotros procuramos andar en el conocimiento del Espíritu, en las cosas de Dios, vamos a tener vida y vamos a tener paz. Porque a veces la aparente vida que el mundo nos muestra no nos da la paz. Cuando uno hace el recorrido, uno dice, bueno, gracias a Dios pude alcanzar una buena preparación, una buena educación, conseguí pude desarrollar en mi vida un buen trabajo, acumulé algo para vivir bien, y de repente, sin embargo, no tengo paz. No tengo la tranquilidad, no siento el gozo de Dios en mi corazón. ¿Pero por qué? Porque no me he acercado a Dios de manera transparente, no me he acercado a Dios de manera original, no me he acercado a Dios en una actitud de humillación. A veces recuerdo mucho las palabras de una persona que era mi supervisor en Santo Domingo, y él decía, Néstor, hay personas que se leen 3 libros y creen que conocen el mundo completo. Se leen 3 libros y creen que ya lo saben todo. Y yo solamente lo escuchaba porque usted sabe que allá, a veces cuando un superior habla contigo, es solamente tú escucharlo, no opinar. ¿Y por qué él me decía eso? Porque veía que había personas que sacaban provecho cuando leían algo, sacaban el máximo, y proyectaban una imagen hacia los demás que usted pensaba que era un Dios bajado del cielo. Pero cuando usted sigue la vida práctica de esa persona, era un desastre. Un desastre, una persona ermitaña, una persona que sola, sin amigos, una vida, un desastre. ¿Pero por qué? Porque esa paz no habitaba en esa persona. Solamente se ocupaba de lo material en ese momento, en ese entorno, y de que su imagen, de su proyección hacia los demás, fuera una imagen agradable a la vista de los demás. Miren, yo prefiero mil veces, tener una imagen agradable hacia Dios que es una imagen agradable hacia los demás. Aunque sé que cuando uno vive para Dios y se refleja hacia Dios, eso se refleja hacia los demás. Porque se ve, mire cómo usted vive, la intención con la que usted hace las cosas, cómo usted se maneja con los demás, su relación con los demás, no importa si es padre, madre, esposa, hijo, sobrino, vecino, hermano de la iglesia, no importa. Cuando su relación con Dios anda bien y usted vive una vida en paz, eso se va a reflejar en los demás. Dios abre las puertas, Dios abre los caminos.
No tiene uno que empujarla ni abrir las puertas, porque Él lo hace por nosotros. ¿Qué es lo difícil para nosotros? Lo difícil, dar el primer paso. Nosotros queremos vivir una vida de paz, queremos vivir una vida que próspera en este mundo económicamente, una vida tranquila, sin ningún tipo de dificultad, pero viviendo una vida de espalda a Dios. Ese es el sentido que mucha gente le ve a esta vida, que lo queremos, hoy queremos vivir todo y todo lo tenemos a la mano, pero entonces queremos vivir o estamos viviendo una vida de espalda a Dios. Y no podemos nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan esta mañana, seguir viviendo de esa manera. Es preciso que los hombres de este mundo, que las mujeres de este mundo se acerquen a Dios de manera libre y voluntaria. Porque es a Dios. A veces digo, no es a un grupo religioso, no es a una iglesia, no es a una denominación en particular, es a Dios. Porque ese Dios de que estamos hablando es el que nos va a dar a nosotros vida y paz. Así que en esta mañana, hermanos, si nosotros andamos buscando esa verdadera paz, estamos en esa búsqueda de esa verdadera paz, tenemos que buscar las cosas del Espíritu, tenemos que buscar las cosas de Dios, tenemos que buscar las cosas que nos lleven a Dios, para nosotros poder vivir una verdadera vida y una verdadera paz. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, mis hermanos y amigos, y nos ayude a ir en búsqueda de esa verdadera paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, siempre y cuando nosotros vivamos buscando las cosas de Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Tu palabra, mi Dios, es verdad. Gracias, mi Dios, por esta iglesia, por este grupo de hombres y mujeres que en un mismo sentir, Señor, nos hemos reunido aquí solo con el propósito de que tu palabra sea predicada, de que aquellos que no conocen a Dios, Señor, puedan venir al conocimiento de Él a través de ella. Gracias, mi Dios, por la unidad, por el amor, por el desprendimiento de cada hermano y de cada hermana comprometido en este lugar con esta obra, mi Dios. Gracias por cada familia, Señor, aquí en esta mañana, que tú has traído, Padre, a tu casa para que estén con nosotros, mi Dios, compartiendo la palabra y compartiendo este tiempo de adoración. Bendice, mi Dios, cada familia, cada hermano, cada amigo en esta mañana, mi Dios. Bendice su casa, bendice, Señor, sus bienes. Bendice, mi Dios, todas sus cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día más a buscar más de ti, a ser hombres y mujeres, Señor, que te agraden, que busquen tu nombre y que solamente, Señor, persigan el glorificarte a ti a través de Cristo, y que para que tu obra también, Señor, sea extendida, para que aquellos que aún no te conocen vengan a tu conocimiento, Señor. Gracias, mi Dios, porque un día tú enviaste a Cristo a este mundo a morir por cada uno de nosotros, Señor, para que ese acercamiento a ti a través de Cristo no sea algo exclusivo de nadie, sino, Señor, un regalo tuyo para la humanidad. Gracias, mi Dios. Bendícenos en esta mañana. Permite, Padre, que este mensaje haya llegado a cada corazón que lo ha sido, de alguna manera lo haya necesitado, Padre. Y que podamos seguir en este lugar, mi Dios, como un faro de luz, alumbrando, Señor, a través de tu palabra. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro, en Él oramos y por Él te damos las gracias. Amén.